Nos quedamos en Jorge Guillermo Federico Hegel. Un autor increíble, increíble por muchos aspectos. Un autor que es una enorme palanca en el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Pero como todos, tiene sus pros y sus contras. Esto acostúmbrense, mis alumnos y alumnas. No hay un solo autor que nos dé la verdad por completo. La vieja afirmación de Sócrates, de solo sé que nada sé, que nos sirva para todo tipo de interpretación de cualquier autor. Acuérdense de Guía de Perplejos de Maimónides, perplejos. Para unos son los que quedan espantados ante lo que vieron, porque a veces no lo pueden entender. Acuérdense de la docta ignorancia de Nicolás de Curcia, el Cusano. También, docta ignorancia. Mientras más sé, en serio, más ignoro. Hegel es extraordinario en su fenomenología de la historia. Es extraordinario en su ciencia de la lógica. Yo los estudié con música de Bach, el sexto de Brandenburgo, con el Requiem de Mozart y con parte de la novena de Beethoven y con alguien que yo quise mucho y que me sirvió mucho para entender esas obras tan complicadas y tan difíciles. Hegel impulsa esta concepción y va a ser una corriente especial que nace con Hugo, se continúa con Savigny, se continúa con Puchta y que es la escuela histórica del derecho. Ojo, Savigny fue maestro de Marx. Cuando estudió en la segunda universidad, la primera lo corrieron, salió muy mal, de Berlín. Y él le despierta esa idea de la metodología de las ciencias sociales. Esta concepción de la escuela histórica del derecho, que también avanza por un autor, no es abogado, es francés, pero parece alemán. Él nos habla de los teutones. El señor se llama Arthur de Gobineau, de una obra clásica que se llama Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, donde sostiene que hay razas superiores e inferiores y que no es más rápido que aceptarlas, y considera que los teutones, un grupo, él es un francés, pero entre Alsacia y Lorena, casi medio alemán, fíjense el nombre, Arthur de Gobineau. Estos teutones están en Germania, ahí estuvo una teutónica, están en Finlandia, en Suecia, en Noruega. Sin embargo, los que lean el libro van a asumir que se refiere fundamentalmente a los alemanes. Y este libro, para mí, que lo leyó muy bien Jhering, un autor alemán que arranca de la escuela histórica del derecho, pero se separa de ella para hablar de que los pueblos hacen el derecho, claro, pero la parte de los pueblos actuantes, no todo el pueblo. La parte de los pueblos que luchan, no todo el pueblo. La parte de los pueblos que participan, no todo el pueblo. Y este Jhering nos hace una prehistoria de los indoeuropeos. Una obra póstuma que tiene mucho parecido con la obra de Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Pero Gobineau no es antisemita. Señala que los arios son superiores, teutones y arios, llama él.
pero no señala, ve a los judíos como una raza injustamente tratada a lo largo de la historia, pero no los hace a un lado. Goering sí. Goering sostiene la tesis de que los indoeuropeos, los arios, han sido los grandes civilizadores de la humanidad. Dado en la India, acabaron con las culturas del Indo y formaron las del Ganges. Dado en Persia, rechazaron a los medos, impulsaron a los persas. Han estado en todos los lugares donde ha habido brote de inteligencia humana, los arios, fíjense. Pero en tanto se han mezclado, han perdido fuerza. Sin embargo, en Alemania quedó un grupo de arios que se mantuvo más o menos puro y que no se mezcló. Los godos que fueron por Europa eran arios, pero llegaron a España. Llegaron debilitados, fíjense. Y en España se mezclaron con todos. Se mezclaron con árabes, con judíos, con africanos, con todos. Por eso él va a repetir lo que dijo Hegel. Europa empieza o termina en los Pirineos. Para allá no hay nada. España y Portugal son otra cosa. Punto. Vienen, para que no quedemos con la idea de que únicamente los alemanes son supremacistas. No. Otros autores. El inglés Chamberlain, Joseph Chamberlain, no es abogado, es político. Es el padre de los dos Chamberlain, de Neville, el pacifista de principios de la Segunda Guerra Mundial, el del Pacto de Múnich, el que llegó con el señalamiento de la firma de Hitler que garantizaba la paz, y que después de que en la Cámara de los Comunes, enseñando el discurso y hablando una breve locución, le aplaudieron. Fíjense cómo la gente. Entró Churchill, discrepó de él, dijo palabras más, palabras menos. Entre la ignominia y la guerra, eligieron la ignominia. Y porque eligieron la ignominia, tendrán la guerra. Y la gente le aplaudió. La gente es muy chistosa, ¿eh? Pobre de los que piensan que el pueblo siempre es sabio. Y pobre el que cree que el pueblo siempre es tonto. No, el pueblo es a veces imposible de manifestarse. Yo he sido orador durante muchos años en grupos estudiantiles. E igual, de repente, ante una posición que no creía que fuera aceptada, recibí un aplauso increíble. Y otra vez, cuando pensé que lo que iba a decir era perfectamente coherente, iba a salir que cenamos por poco y salgo a golpes porque no le gustaba absolutamente nada desde que empecé a hablar. Chamberlain cree que los ingleses son excepcionales y que han construido el imperio transoceánico más grande del mundo. También lo es, porque no se mezclaron. Cuando se mezclaron, empezaron a perder. Pero mientras decidieron acabar con los que, fíjense la palabra que usa, los que deben ser abatidos, ellos siguieron adelante. Hans Kohn, otro autor, este es americanista. Este piensa que Estados Unidos se hizo único, especial, porque no se mezcló con los pieles rojas, ni con las tribus mesoamericanas que andaban ahí, hacia el norte de lo que hoy es Estados Unidos, hacia el norte de lo que fue Nueva España. En la medida en que esa gente, esos inmigrantes, se mezclaron con pura gente europea, elegida especialmente, fuerte, grande, potente, hombres y mujeres, tuvieron las razas de razas. Por eso son el imperio de imperios. Y son los herederos de Roma imperial. Y por eso son los dueños del mundo. Hans Kohn. Pero también esas ideas se han visto alimentadas por un sueco llamado Kekelen, que elaboró el concepto de geopolítica. La situación, la ubicación geográfica de los pueblos tiene mucho que ver
en su posterior desarrollo. La posición de Estados Unidos, sobre todo a partir de vamos a decir, del genocidio de los Pieles Rojas y del robo de tierras a México, tanto en Texas como en las tierras del 47, hicieron un espacio especial para esta gran nación. Y Rusia, la Rusia de los zares, desde Iván IV el Terrible, y su carrera meteórica por toda Siberia, hasta llegar al Pacífico, y no solo eso, brincaron un tiempo a Alaska con Vitus Bering, hasta que la vendieron. Esto creó una situación de geopolítica especial para ese gran imperio. Pero también estas ideas van a prender especialmente en autores como Chamberlain, como Cohen, ya lo dije, pero también van a prender en autores como Rosenberg y luego Carl Schmitt. Carl Schmitt va a ser el teórico no del autoritarismo, sino del totalitarismo. Un modelo de Estado invasivo del individuo. Su libro Teología Política y su libro El Estado y el papel del individuo así lo pone de manifiesto. No quiero un Estado ni de chiste liberal. Quiero un Estado que involucre al ciudadano en todo, que lo integre permanentemente, que le haga parte de él, porque es la única forma como el Estado hará sus fines y el individuo también los suyos propios. Le pasó lo que le pasan a todos los pensadores de derecha. Carl Schmitt, igual que Rosenberg, igual que Chamberlain, igual que en su momento también Heidegger, autores que se acercaron extremadamente cerca al nazismo, no acabaron por darles completa satisfacción y completo gusto a estas personas. Salieron mal y fueron defenestrados, y en el caso de Schmitt tuvo que pasar, gracias a Dios para él, una vejez fructífera en la España falangista. Las ideas supremacistas vienen, jóvenes, alumnos, alumnas, amigos y amigas que me escuchan, vienen de muy lejos. Cuando América apareció en la palestra de la humanidad, por la serendipia, por cierto, una palabra que acuñó y mejoró y elaboró científicamente un tan pequeño de leyenda, que murió también hace muy poquito tiempo, a quien conocí en la Facultad de Medicina, patólogo impresionante, con una cultura cósmica, y aquí lo conocí porque le hizo un homenaje a él, cuando era presidente Oscar Torres Salinas, ¿sí? Y me tocó a mí atenderlo, platiqué con él, cosa que me encantó, porque debe ser era un lujo platicar con una gente así. Serendipia es la chiripada de los científicos, y es que hacen un plan para buscar una cosa y encuentran otra que no buscaban. A veces es mejor que lo que buscaban, a veces se dan cuenta, a veces no. Aquí, como se da la serendipia de Colón y cuando se da la invención de América, ya he hablado de esto, surgen Buffon, Pau, Cornelio Pau, Tomás Guillermo Reiner, pensadores europeos que dicen que América es un continente a medio hacerse, que aquí la tierra, las montañas, los ríos, los árboles, las selvas, los animales
los seres humanos, las producciones sociales de aquí y las que vengan, se anulan, se obliteran, fracasan, porque es un continente que no da las perspectivas que da el viejo mundo. Fíjense nada más. Estas visiones decían que aquí los seres eran algo especial, que había seres pequeñísimos, que tenían los hombros aquí arriba de las orejas, que eran muy flojos, que dormían mucho porque no pensaban, que no podían pensar, que aunque hicieran escuelas y universidades jamás iba a surgir gente importante de esta época, para que vean que ese supremacismo no es únicamente contra los judíos, es en general. Y ya no lo tienen muchos europeos, pero muchos europeos y europeas lo siguen teniendo. Pero, ¿cómo embona esto? Bueno, aquí se luchó. Aquí hubo lucha desde Carlos Sigüenza y Góngora. Escribió una obra llamada Teatro de las Virtudes Políticas, donde levantaba, dignificaba y hacía hincapié en las escuelas, el Calmeca, el Telposcali y la forma en que el círculo de poder azteca elegía a su tlatoani. Y luego, un autor extraordinario, a quien hay que leer siempre que se pueda, Francisco Javier Clavijero y Echegaray, porque así me dice mi amigo Carlos Buenas. Clavijero hace una historia antigua de México y luego hace una obra para contestar a Raidal, a Pau, a Buffon y defender que aquí hay una realidad social importante, valiosa, antes de que nuestro Vasconcelos, el segundo Vasconcelos, el que fue secretario de Educación Pública, ese, escriba La raza cósmica e indología. ¿Pero por qué se ensañaron Hitler, la sociedad Thule, el partido nazi al que él no fundó? Él llegó ahí invitado. Estaba antes Hess, estaba antes Haushofer, al que luego sacaron de ahí, fíjense nada más. El pobre Hess casi se fue a la chita callando allá a Escocia, a Irlanda, a intentar una negociación por la paz, pero bueno. Para estas gentes de mentalidad cerrada, los nazis, los judíos eran responsables de varias cosas, varios crímenes contra la humanidad. Uno era el deicidio, la versión que había Roma imperial con la que había explicado la muerte de Jesús. Roma acusó, y también los cristianos, a los judíos de ser los responsables de la crucifixión. Fíjense, qué barbaridad. Ni Caifás, ni Anás, ni Herodes, ni Herodes Antípatro, ni Herodes, ninguno de ellos podía haber jamás crucificado a nadie. Pues ¿saben por qué? Porque no eran romanos. La autoridad la tenía Pilatos nada más. Y Pilatos no puede ser el tipo que dicen que se lavó las manos porque no se decidía a acusar a Jesús. Pilatos era pretor en la época de Tiberio. Imposible que se haya cuando andaba que no se lavaba las manos en un juicio. Lo acusan a él. Tiberio sabe si lo quita inmediatamente, simplemente. La otra cuestión, otro judío destacado para estas gentes como negativo para la humanidad era Marx. Marx en sus obras, El Manifiesto, El Capital, toda su obra, desde la Sagrada Familia, desde la ideología alemana, El Manifiesto, la lucha de clases, Jesús Mario, etcétera, El Capital, los Burundris, todos ellos
sí habla de la explotación del hombre por el hombre, de que la humanidad se divide en dos grandes grupos de hombres, explotados y explotadores. Y eso convertía a más para estas gentes, los nazis, en enemigo de la humanidad, porque estaba enseñándoles precisamente el odio entre iguales. Otro judío perverso para este tipo de gentes, Sigmund Freud. Sigmund Freud, que había abundado en el complejo de Edipo, la situación especial en la que el hijo tiene cierta fijación por el padre del sexo opuesto. Y le llamó complejo de Edipo, inspirándose en la obra que para mí leyó mal, de Sófocles, que se llama Edipo Rey, que sacó de otra obra que él también interpretó a su modo, la Edipodia. Tanto en la Edipodia como en Edipo Rey, lo que se está enseñando al pueblo de Atenas que veía esas obras es la fuerza del destino. Todo lo que se hizo para que no se cumpliera el vaticinio que le hicieron a Yocasta y a Layo, los padres de Edipo, se cumplió a pesar de todo. Edipo, huyendo de su destino, se precipitó a su cumplimiento. Pero, como se interpretó de la forma en que el hijo o la hija tenía cierta fijación sexual en el padre del sexo opuesto, resultó que Freud para esas gentes envenenaba las relaciones familiares. Y tenemos ya todo el texto completo. Los alemanes son especiales en lo superior y los judíos son especiales en la perversión. Asesinos del Hijo de Dios, envenenadores de la humanidad por la lucha de clases, que creen que es universal y permanente y que debe acabar con la revolución, y también envenenadores, deformadores de las relaciones familiares con el complejo de Edipo, donde hablan de la monstruosidad de que la madre o el padre tenga relaciones sexuales con el hijo del sexo opuesto. Todo esto configuró la barbaridad de los campos que dijimos al principio. Sin embargo, dije también en la plática algo muy importante. Los alemanes fueron genocidas, espantosamente genocidas, perversos, increíblemente perversos. Pero los ingleses, que bombardearon inmisericordiamente ciudades alemanas hasta dejarlas al rojo blanco, su pavimento, sus pisos, sus calles, fueron genocidas. Los japoneses, que atacaron a poblaciones que no tenían nada que ver con la guerra, las de Indonesia, las de Vietnam, las de Siam, fueron genocidas. Pero los que los atacaron a ellos en Hiroshima, en Nagasaki, los que bombardearon Tokio, que era casi de madera toda, causándoles más de 100,000 muertos, fueron genocidas. Los norteamericanos, que agarraron al día siguiente de Pearl Harbor a japoneses que trabajaban en sus tierras y los encerraron en campos de concentración, los maltrataron, muchos de ellos murieron, y sobre todo sus propiedades, que tenían pocas, productos los perdieron, fueron genocidas. Los ingleses de Churchill, que ordenaron bombardear los barcos franceses que hace poco eran sus aliados, fueron genocidas. Es decir, las guerras generan actitudes genocidas, generan un destape de lo peor del ser humano, que luego no tenemos la forma de controlarlo. Qué bueno que Kelsen, que tuvo problemas, lo corrieron en Austria, lo corrieron en Alemania, lo corrieron en Checoslovaquia, le boicotearon sus clases porque el supremacismo
ya estaba, no nomás en Alemania, estaba en gran parte de Europa. Qué bueno que le echó tanto esfuerzo para su concepción de la teoría pura del derecho. Y qué bueno que fue capaz de enfrentar con mucha valentía y asesorar a muchos que tuvieron mucho que ver en los juicios de Nuremberg. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y cuídense mucho. Que estén bien.